Hannah Miller tenía 29 años cuando su vida empezó a resquebrajarse de una forma silenciosa, casi educada. En ese momento, llevaba una existencia que, desde fuera, parecía estable y bien encaminada. Un trabajo fijo, horarios previsibles, una rutina ordenada y un matrimonio que ella creía sólido. Había construido su identidad adulta alrededor de la idea de compromiso y esfuerzo compartido. Desde que se casó con Mark Evans, 5 años atrás, había tomado decisiones que hoy le parecen ingenuas, pero que entonces le parecían naturales. Depositar todo su salario en una cuenta conjunta, delegar las decisiones financieras en él, confiar sin hacer preguntas. Hannah era de esas personas que creen que amar es facilitar, ceder, sostener, y durante mucho tiempo se convenció de que esa entrega silenciosa era la base de una relación madura. Mark, por su parte, era gerente en una multinacional, ambicioso, carismático y siempre un paso adelante en discursos sobre futuro y crecimiento. Tenía la habilidad de hablar con seguridad incluso cuando no decía nada concreto, y Hannah admiraba eso. Cuando él anunció que había sido elegido para liderar un proyecto internacional de 2 años en Toronto, lo hizo con entusiasmo calculado, como si aquel logro no fuera solo suyo, sino del matrimonio entero. Hannah escuchó la noticia con una mezcla de orgullo y angustia que no supo nombrar. Aceptó la separación temporal como un sacrificio necesario, una prueba más de que el amor verdadero sabía esperar. Acompañó a Mark en los preparativos, fingió fortaleza y empezó a acostumbrarse a la idea de despedidas largas, videollamadas frías y una casa que pronto se sentiría demasiado grande para una sola persona. En las semanas previas al viaje, algo empezó a desacomodarse en la convivencia de una forma difícil de explicar. No fue una gran pelea ni una discusión evidente, sino pequeñas fisuras cotidianas. Mark se mostraba más impaciente, más pendiente del teléfono, menos presente incluso cuando estaba físicamente en casa. Hannah notaba que él respondía con frases automáticas, como si ya estuviera en otro lugar, ensayando otra vida. Las conversaciones se volvieron logísticas, prácticas, desprovistas de intimidad. Ella, intentando no ser una carga, empezó a reducir sus propias necesidades, a hablar menos de sus miedos, a convencerse de que esa incomodidad era normal en una etapa de transición. Había noches en que se acostaban en silencio, espalda con espalda, y Hannah se quedaba mirando el techo, sintiendo que algo importante se le escapaba sin saber exactamente qué era. El día que todo cambió no tenía nada de especial. Era una noche común, de esas en las que la rutina anestesia la atención. Hannah doblaba ropa en el sofá, con la televisión encendida en volumen bajo, mientras el celular de Mark cargaba sobre la mesa. Cuando la pantalla se iluminó con una notificación, ella no pensó en invadir privacidad ni en sospechar. Fue un gesto automático, casi doméstico. La frase era corta, íntima de una manera que no admitía dudas. Hablaba de Canadá, de una casa, de un nosotros que no la incluía. El nombre que acompañaba el mensaje, Claire, quedó grabado en su mente con una nitidez brutal. En ese instante, Hannah sintió cómo su cuerpo reaccionaba antes que sus pensamientos. Un frío seco en el pecho, las manos temblando, la certeza inmediata de que su matrimonio no se estaba rompiendo. Ya llevaba tiempo roto. Hannah no confrontó a Mark esa noche. No gritó, no pidió explicaciones, no lloró delante de él.
Algo dentro de ella se cerró con un clic casi imperceptible, como una puerta que se tranca por dentro. Guardó el teléfono en el mismo lugar, terminó de doblar la ropa con movimientos mecánicos y se fue a dormir fingiendo normalidad. Desde fuera, nada cambió. Desde dentro, todo. A partir de ese momento, Hannah empezó a observar. Observaba los horarios que ya no coincidían, los silencios demasiado largos, las excusas que sonaban ensayadas. Escuchaba cómo Mark hablaba del futuro usando palabras vagas, sin detalles, como quien no quiere que nadie haga demasiadas preguntas. Ese silencio no era debilidad, era una pausa estratégica. La mujer que confiaba ciegamente empezó a dar paso a otra, más atenta, más fría, más consciente de que algo grande se estaba moviendo sin su consentimiento. En ese punto de la historia, mientras Hannah reunía piezas sueltas sin decir nada, había una sensación que se repetía, la de no estar sola en ese tipo de dolor, porque este no era un engaño cinematográfico, sino uno cotidiano, silencioso, de los que se descubren tarde. Tal vez quien esté leyendo esto ya sintió alguna vez esa incomodidad difícil de explicar, esa certeza muda de que algo no encaja. Y si es así, Hannah habría querido saberlo entonces, que esas señales no se inventan, que ese nudo en el estómago suele tener razón. Historias como esta se repiten más de lo que se cree, en muchas casas, en muchos países, con distintos nombres y los mismos silencios. Movida por una necesidad que ya no era curiosidad, sino autoprotección, Hannah tomó una decisión que nunca imaginó tomar: contratar a un investigador privado. No se lo contó a nadie, ni a amigas ni a familiares. Había algo profundamente solitario en ese paso, como si admitirlo en voz alta lo hiciera real de más. El investigador era un hombre discreto, de voz baja, que no hizo preguntas emocionales ni juicios morales. Solo pidió fechas, nombres, horarios aproximados. Hannah se sorprendió así misma recordando detalles mínimos, correos reenviados, viajes de último momento, reuniones fuera de horario. Mientras hablaba, sentía una mezcla extraña de vergüenza y lucidez, como si estuviera despertando de un sueño largo y pesado. Por primera vez en años, estaba usando su intuición no para justificar a alguien, sino para protegerse. Las pruebas no tardaron en llegar, y fueron más contundentes de lo que Hannah estaba preparada para enfrentar. El supuesto proyecto en Toronto no era el inicio de una nueva etapa profesional, sino la coartada perfecta. Mark y Claire planeaban mudarse juntos a Canadá, comprar propiedades y empezar una vida financiada, en gran parte, con el dinero acumulado en la cuenta conjunta. Dinero que, en números fríos, provenía mayoritariamente del trabajo constante de Hannah. Entre documentos, correos y registros, quedó claro algo que la golpeó con fuerza. Mark nunca la vio como una socia. La veía como alguien manejable, previsible, incapaz de reaccionar. Esa certeza fue dolorosa, pero también liberadora, porque en el mismo instante en que entendió cómo él la subestimaba, Hannah supo que esa sería justamente su mayor ventaja. La primera acción concreta de Hannah ocurrió una mañana cualquiera, sin música épica ni discursos internos grandiosos. Se sentó frente a la computadora con una taza de café que se enfrió intacta a su lado y accedió a la banca en línea de la cuenta conjunta. Leyó cada cifra con atención quirúrgica, revisó movimientos, fechas, patrones. No estaba robando, no estaba huyendo.
Estaba ejerciendo un derecho que siempre había tenido y que nunca creyó necesitar. Con manos firmes, transfirió todo el dinero a su cuenta personal. Fue un gesto silencioso, casi invisible para el mundo, pero definitivo para ella. En ese instante, Hannah no sintió euforia ni alivio inmediato. Sintió algo más sobrio y profundo: control. Por primera vez en años, la balanza dejaba de inclinarse siempre hacia el mismo lado. El estallido vino después. Mark reaccionó como alguien a quien le quitan el suelo bajo los pies. Primero negó, luego minimizó, después atacó. Alternó disculpas torpes con amenazas veladas, mensajes largos de madrugada con promesas de cambio y otros cortantes, llenos de reproches. Hannah inició el proceso de divorcio con pruebas sólidas: infidelidad, ocultamiento patrimonial, planificación fraudulenta. Cada reunión con abogados era agotadora, pero también clarificadora. Escuchó términos legales que jamás pensó asociar a su vida cotidiana y entendió, con una mezcla de rabia y lucidez, hasta qué punto había sido manipulada emocional y financieramente. Mark ya no era el hombre ambicioso del traje bien planchado. Era alguien desesperado por recuperar un control que nunca debió tener. Durante el proceso judicial, Hannah conoció una versión de Mark que jamás había visto. Ya no era el esposo confiado ni el profesional seguro de sí mismo. Era alguien que se movía entre la victimización y la agresividad con una rapidez inquietante. En una audiencia hablaba de errores humanos y confusión emocional. En la siguiente, intentaba responsabilizarla por decisiones que él mismo había tomado en secreto. Hannah aprendió a escuchar sin reaccionar, a respirar hondo mientras otros hablaban por ella. Hubo días en que salía de los despachos legales con el cuerpo agotado, como si hubiera corrido kilómetros sin moverse del lugar. Aún así, cada paso confirmaba algo esencial. No estaba equivocada por defenderse. La ley, por primera vez en mucho tiempo, estaba de su lado. La sentencia llegó sin dramatismo, pero con un peso simbólico enorme. El tribunal reconoció no solo la infidelidad, sino también la ocultación deliberada de información y el intento de fraude patrimonial. Hannah obtuvo la restitución de los recursos y, más importante aún, una validación que no sabía cuánto necesitaba. No había sido exagerada, paranoica ni demasiado sensible. Había sido engañada. Esa confirmación no borró el dolor, pero lo ordenó. Le permitió dejar de cuestionarse cada recuerdo, cada decisión pasada. Mark, en cambio, salió del proceso con una imagen pública deteriorada y un historial que empezaba a cerrarle puertas. Para Hannah, no se trataba de ganar, se trataba de cerrar una etapa sin mentiras pendientes. Cuando Hannah creyó que lo peor había pasado, apareció una nueva capa de la realidad que la obligó a mantenerse en alerta. Empezaron a llegar correos extraños, llamadas que se cortaban al contestar, notificaciones de bancos que ella no reconocía. Poco a poco fue quedando claro que Mark no solo había intentado rehacer su vida a sus espaldas, sino que también estaba involucrado en maniobras financieras irregulares de mayor escala. Créditos abiertos sin respaldo, inversiones fantasmas, nombres que aparecían y desaparecían en documentos incompletos. Hannah pasó noches enteras revisando papeles, hablando con abogados, aprendiendo a distinguir lo que le correspondía de lo que nunca había sido suyo. El miedo volvió, pero ya no era paralizante. Era un miedo que activaba, que obligaba a pensar con precisión. Hubo intentos de arrastrarla con él,
Personas desconocidas la contactaron insinuando responsabilidades compartidas, deudas que, como esposa, debía asumir. Hannah escuchó, tomó notas y respondió siempre con el mismo tono calmo y firme que había aprendido en los últimos meses. No gritó, no imploró, no se justificó más de lo necesario. La ley volvía a ser su ancla. Cada documento aclarado, cada acusación desmontada reforzaba una certeza nueva. Ella no era frágil por haber confiado una vez, era fuerte por no dejarse hundir ahora. En medio de ese caos externo empezó a notar algo silencioso pero poderoso. Su voz interior ya no dudaba. Sabía quién era y, sobre todo, sabía quién no estaba dispuesta a volver a ser. Fue en medio de ese periodo de desgaste mental cuando Hannah empezó a pensar, casi sin darse cuenta, en reconstrucción. No como un concepto grande, inspirador, sino como algo pequeño y concreto. Volver a sentirse a salvo en su propia vida. La idea del café apareció así, sin épica. Un local pequeño que había cerrado cerca de su antiguo departamento, con una vidriera opaca y olor a polvo viejo, le llamó la atención una tarde cualquiera. Hannah entró por curiosidad y salió con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de miedo y posibilidad. No sabía nada de gastronomía ni soñaba con emprender, pero entendió que ese espacio podía ser suyo, un lugar donde nadie tomara decisiones por ella, donde cada detalle respondiera a su propio ritmo. Abrir el café fue más difícil de lo que había imaginado. Hubo trámites interminables, errores costosos, noches sin dormir pensando si estaba cometiendo otra equivocación grande. Pero, a diferencia del pasado, esta vez cada riesgo era consciente. Hannah pintó las paredes ella misma, eligió las mesas una por una, se permitió crear un ambiente cálido, imperfecto y honesto. Con el tiempo, el lugar empezó a atraer a personas que no solo iban por café, sino por conversación. Sin proponérselo, el espacio se volvió un refugio discreto. Hannah escuchaba historias ajenas mientras preparaba tazas y en cada relato reconocía fragmentos de la mujer que había sido. Esa identificación no la debilitaba, la confirmaba. Con el paso de los meses, Hannah empezó a notar que su identidad ya no giraba en torno a lo que había perdido, sino a lo que estaba construyendo. El café dejó de ser solo un proyecto y se convirtió en una extensión de ella misma, ordenado, cálido, sin pretensiones falsas. Había días en que se sorprendía riendo con clientes habituales, hablando de cosas simples, sintiendo una ligereza que no recordaba haber tenido en años. No era felicidad constante ni euforia, era estabilidad emocional, una calma nueva que no dependía de la aprobación de nadie. Hannah entendió que durante mucho tiempo había confundido amor con sacrificio continuo y que ahora estaba aprendiendo otra forma de estar en el mundo, presente pero no anulada. En ese punto de su historia, Hannah ya no hablaba solo de supervivencia, sino de transformación. Y hay algo curioso en los relatos así. Quien llega hasta aquí leyendo suele hacerlo porque, de alguna manera, se reconoce. Tal vez esta historia no sea exactamente la tuya, pero toca fibras comunes. Si este relato te encontró, quizá no sea casualidad. A veces compartir una historia, comentarla o enviarla a alguien que la necesita es una forma silenciosa de decir no. Estás solo. Hannah no lo sabía entonces, pero su proceso ya estaba inspirando más de lo que imaginaba. Fue también en esa etapa más estable cuando Hannah conoció a alguien nuevo.
No llegó como una promesa ni como una salvación, sino como una presencia tranquila que no exigía nada. Se conocieron de manera casi accidental, en conversaciones cortas que no buscaban impresionar. Lo que más le llamó la atención no fue el interés romántico, sino la ausencia de presión. Hannah se permitió avanzar despacio, con una cautela que no nacía del miedo, sino del respeto por sí misma. Ya no necesitaba demostrar entrega para ser querida. Cada encuentro era una elección consciente, y esa diferencia lo cambiaba todo. Por primera vez, el vínculo no se construía desde la carencia, sino desde la plenitud. Con el tiempo, Hannah entendió que amar no tenía por qué doler para ser profundo. La relación creció sin grandes gestos, sostenida por coherencia, escucha y límites claros. No hubo promesas apresuradas ni planes grandiosos. Hubo presencia. Esa calma la ayudó a ver con más claridad el contraste con su pasado. Donde antes había ansiedad, ahora había seguridad. Donde antes había silencio forzado, ahora había diálogo. Hannah no idealizaba esta nueva etapa. Sabía que toda relación implica desafíos, pero también sabía algo fundamental. Ya no estaba dispuesta a desaparecer dentro de nadie. Su vida era suya y compartirla era una decisión, no una obligación. El nacimiento de su hija marcó un antes y un después que Hannah no había sabido anticipar del todo. No fue solo el cansancio físico ni la revolución práctica que implica cuidar a un ser tan pequeño. Fue la claridad emocional que llegó con esa responsabilidad nueva. Al mirarla dormir, Hannah entendió con una nitidez casi dolorosa cuánto había normalizado en el pasado cosas que nunca querría para ella. Promesas vacías, silencios estratégicos, la idea de que amar era aguantar. Esa conciencia no venía cargada de culpa, sino de determinación. Hannah sentía que estaba cerrando un ciclo no solo para sí misma, sino para la historia que empezaba a escribir como madre. Ya no se trataba de resistir, sino de enseñar con el ejemplo. Con el tiempo, su vida se organizó alrededor de rutinas simples y significativas. El café seguía siendo un punto de encuentro, ahora con una esquina adaptada para cochecitos y risas infantiles. Hannah se movía entre responsabilidades con una seguridad tranquila, sabiendo que había aprendido a distinguir el cansancio normal de la renuncia silenciosa. Había días difíciles, como los hay en cualquier vida real, pero ya no se sentía atrapada. Miraba atrás sin rabia, con una mezcla de incredulidad y agradecimiento por la mujer que había sido capaz de levantarse cuando todo parecía diseñado para que cayera. Con el paso de los años, Hannah empezó a reinterpretar su propia historia sin el filtro del dolor inmediato. Comprendió que durante mucho tiempo había confundido estabilidad con control y compromiso con silencio. No se reprochaba ya por no haber visto antes las señales. Entendía que había actuado con las herramientas emocionales que tenía en ese momento. Esa comprensión fue clave para que el recuerdo de Mark dejara de ocupar un espacio central en su vida. Él pasó a ser parte del contexto, no del argumento principal. Hannah ya no necesitaba explicarse ni justificarse frente a nadie. Su historia había dejado de girar alrededor de una traición para convertirse en una narrativa de aprendizaje profundo. En conversaciones ocasionales con mujeres que llegaban al café cargando historias parecidas, Hannah notaba cómo su postura había cambiado. Ya no hablaba desde la herida abierta, sino desde la cicatriz firme. No daba consejos grandilocuentes ni frases hechas.
compartía experiencias concretas, errores, decisiones difíciles, y eso generaba algo poderoso, identificación real. Hannah entendió que su transformación no era espectacular, pero sí auténtica. Había reconstruido su vida pieza por pieza, sin atajos emocionales, y eso le daba una autoridad tranquila que antes no tenía. No era una heroína, era alguien que había aprendido a no traicionarse más. A veces, en momentos de silencio, Hannah se sorprendía recordando a la mujer que había sido antes de todo, no con nostalgia, sino con una especie de ternura tardía. Entendía ahora cuánto había intentado encajar en un molde que no la representaba, cuánto había reducido su propia voz para sostener una idea de pareja que solo existía para uno de los dos. Esa comprensión no llegaba acompañada de rencor, sino de una calma madura. Hannah ya no sentía la necesidad de cerrar cuentas pendientes con el pasado. Lo que había quedado atrás cumplió su función: empujarla hacia una versión de sí misma más honesta, más despierta, menos dispuesta a negociarse. En su vida cotidiana, esa evolución se manifestaba en gestos simples. Elegía con más cuidado a quién dedicar su tiempo, ponía límites sin explicaciones excesivas, confiaba en su intuición sin cuestionarla constantemente. La relación que había construido después no definía su identidad, la acompañaba. La maternidad no la había borrado como mujer, la había expandido. Hannah sentía que, por primera vez, su vida no estaba organizada alrededor del miedo a perder algo, sino alrededor del deseo consciente de cuidar lo que valía la pena. Y esa diferencia, aunque invisible para muchos, lo cambiaba todo. Hoy, cuando Hannah mira su vida, no la define por lo que le hicieron, sino por lo que decidió hacer después. La traición dejó marcas, sí, pero también dejó claridad. Aprendió que la confianza no es ceguera, que el amor no exige desaparición y que compartir la vida con alguien nunca debería implicar perder el control sobre la propia. Hannah no se convirtió en una mujer dura ni desconfiada, se convirtió en una mujer consciente. Sabe que la seguridad emocional no viene de promesas grandes, sino de coherencia diaria. Y esa certeza, construida a base de decisiones difíciles, es algo que nadie puede arrebatarle. Si alguna vez vuelve a contar esta historia, no lo hace para exponerse ni para señalar culpables. Lo hace porque sabe que muchas personas atraviesan rupturas silenciosas parecidas, creyendo que están exagerando, dudando de su intuición. Hannah es la prueba viva de que escuchar esa voz interna puede salvar una vida entera, no porque todo se vuelva perfecto después, sino porque se vuelve propio. Su historia no termina con un final idealizado, sino con algo más real y más valioso: la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, nunca más se va a abandonar a sí misma.